estimadas y estimados, comenzamos esta segunda clase que tiene por objetivo reconocer el legado cultural del mundo clásico. Para ello vamos a analizar un poco lo que tiene relación a las lenguas, la literatura, la filosofía, la ciencia y la técnica, y principalmente el arte clásico, ¿no? Destacando los aportes de los griegos y los romanos. Entonces, estos 4 puntos que ustedes están viendo son los que vamos a trabajar en la clase. Comenzamos con el número 1, que tiene que ver con la lengua. Constituyen la base de la mayoría de las lenguas actuales. El aporte de los griegos fue el alfabeto, es decir, que cada letra representaba un sonido. En cuanto al aporte de los romanos, consideramos la latinización, que con el tiempo, sumado a otros aportes lingüísticos, darán origen a las llamadas lenguas latinas, el italiano, el español, el francés, el portugués. En cuanto a la literatura, podemos reconocer la lírica, la narrativa y la dramaturgia, principalmente como aportes, ¿no es cierto?, de estas culturas, específicamente los griegos, la poesía, la épica propia del canto, es decir, vamos a destacar la Ilíada, la Odisea, y en cuanto a la narrativa, surgen con los primeros historiadores y filósofos, ¿no? En la historia destacan Tucídides, Genofonte, Plutarco, Tácito. Y finalmente la dramaturgia, que es la tragedia y la comedia, destaca el teatro griego, principalmente Esquilo, Sófocles, Eurípides. Siguiendo con la tabla temática llegamos al punto número 2, que tiene relación a la filosofía. Bien, en términos muy generales es una reflexión metódica que expresa la articulación del conocimiento, las posibilidades y el límite de la existencia humana y el modo de ser. Entre estos aportes podemos mencionar a los griegos como la valoración del ocio, bien, la palabra de donde viene la escuela como fuente de alta cultura. Sin ocio no existía civilización, eso es lo que creían los griegos, pues este favorece la meditación y la conversación. En cuanto a los aportes romanos, vamos a ver que ellos traducen y preservan las obras griegas, bien. En la primera etapa imperial desarrollan nuevas escuelas de pensamiento que buscaban alcanzar la felicidad y tranquilidad del alma. Bien, entre estas escuelas se puede mencionar el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. Y así es como llegamos al punto 3 sobre la ciencia y la técnica. El aporte de los griegos en el terreno científico fue fundamental, pero no estuvo acompañado de un equivalente desarrollo técnico, puesto que en las técnicas para los griegos era sinónimo de trabajo, lo que estaba entregando casi exclusivamente a los esclavos. La abundancia de esclavos no estimuló la invención de máquinas que ahorraran esfuerzo humano. La ciencia nace cuando el mito dejó de ser usado para explicar la realidad. Este es el aporte de Tales, ¿no?, entre algunos filósofos que rechazaban la observación y la experimentación. Entre los aportes, en cuanto a los griegos, vamos a encontrar la matemática, ¿no?, específicamente la aritmética, la geometría, la astronomía, la medicina y la música. En cuanto a los romanos, si bien fueron inferiores a los griegos en este ámbito, sí adoptaron el concepto de ciencia, pero no en su metodología. Ellos impulsaron las ciencias que se llaman aplicadas, el perfeccionamiento de la agricultura, la ingeniería, el arte de la guerra, las obras públicas y la navegación. La ciencia constituye un pilar fundamental para el desarrollo arquitectónico romano. En términos simples, las manifestaciones artísticas fueron las siguientes. Los griegos se enfocaron en la escultura y la arquitectura, en cuanto a los romanos, a la arquitectura y la ingeniería. Así vemos como el arte griego, en esta figura, ¿no es cierto?, escultura, vemos la perfección, ¿no es cierto?, expresada en la belleza. Esto significa que ellos van a potenciar mucho lo que es la proporción, la medida y la armonía de las masas y la distribución del conjunto. En cuanto ahora a lo que significa la escultura clásica, el canon clásico presente en las culturas griegas y romanas tenía las siguientes características. Bien, proporcionalidad de la forma, la idea del movimiento, el amor por la belleza ideal. Muestran a dioses y a hombres con gran armonía en sus proporciones, excelentes técnicas de trabajo, que logra, ¿no es cierto?, la expresión del espíritu perfeccionista. El tema central siempre fueron las figuras humanas. En cuanto al arte romano, al contrario del arte griego o helenístico,
Este fue más práctico, en el sentido que se preocupa poco de la concordancia entre la estructura y la forma y busca, ¿no es cierto?, la utilidad y la duración, la funcionalidad de la obra. Sus obras más destacadas fueron el Panteón, el Coliseo, los acueductos y principalmente los baños, como ustedes pueden observar en las siguientes imágenes, ¿no? Acueductos, vemos el Coliseo romano, también vemos las termas, ¿no es cierto?, entre otras obras arquitectónicas de la época. En cuanto a la influencia de la cultura greco-romana en la actualidad, durante la historia de la sociedad occidental se han desarrollado una profunda admiración por este estilo de estructuras con características greco-romanas. Y Chile no es la excepción, ¿no? En el siglo XIX específicamente se construyeron distintas estructuras, ¿no?, que emulaban esta forma de edificación y que hoy aún podemos admirar. Por ejemplo, lo que significa la estructura, ¿no es cierto?, de los palacios de tribunales de justicia en Chile, ¿bien?, que son pilares de estilo más bien jónico. Entre otros aportes importantes, quizás uno de los más relevantes de las influencias, ¿no?, de Roma a la civilización occidental, podemos encontrar el derecho, una de las tantas influencias de la cultura romana, cuya principal característica fue otorgar a la cultura occidental un sistema de leyes únicos basado en la justicia y la razón. Entre ellos se puede mencionar al ius civile, el derecho civil, bien, el derecho de los ciudadanos romanos tradicionalistas y restringidos, y también el ius gentium, que es más amplio, ¿no es cierto?, y liberal, que es el derecho de la gente. En la actualidad las escuelas de derecho continúan considerando al derecho romano como uno de los pilares de su currículum académico. En el área del deporte, los griegos nos aportaron con la más importante tradición, son los Juegos Olímpicos, y la forma de estructurar sus estadios. Los romanos, a través del Coliseo, de un tipo de anfiteatro, refuerzan esta tradición y dan continuidad a la cultura competitiva y deportiva. En el área artística, el teatro griego, bien, destaca como una forma de honrar a los dioses populares, divinidad de fiestas y de teatro. Con el tiempo esta práctica de interpretación se vio continuada con el tiempo hasta nuestros días, conservando su nombre y su estructura básica. Y en el aspecto quizás más importante de los griegos vamos a encontrar la democracia, bien, la democracia y la ciudadanía. La democracia es originada en Grecia, específicamente en Atenas. Es una forma de gobierno basada en el respeto de la dignidad humana, la libertad de los derechos de todos y todas y cada uno de los miembros de su comunidad, con la participación del pueblo en la acción gubernativa por medio del sufragio, por medio de la votación. La democracia hoy en día sigue siendo para muchos una forma ideal de gobierno. Y así es como llegamos al final de esta clase, en síntesis de los temas tratados que hemos visto y estudiado en esta clase. Bien, el legado cultural. La lengua, ¿no es cierto?, del griego y el latín en cuanto a la filosofía y la ciencia, la estructura del canon clásico y la arquitectura. Muy bien, espero que les haya gustado la clase y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo y que estén muy bien. Cuídense. Quédense en sus casas. Chao.